Hola, hola. Ay, perdón, creo que no puedo transmitir en Instagram. Tantito, ¿eh? Ay, no sé por qué no transmite. Ay, no sé qué pasa. A ver, última vez, si no ya nada más lo dejamos aquí en Facebook. No. Creo que no se va con en Instagram. Bueno. Listo. Pues buenas tardes. Perdón por la demora. Pero bueno, vamos a comenzar. Como pudieron ver en las publicaciones de la semana, pues el día de hoy vamos a hablar del tema de las constituciones ayurvédicas o doshas. Y bueno, para esto quisiera dar como una introducción muy breve y rápida de qué es Ayurveda. Pues básicamente es una filosofía de la India, es una medicina tradicional muy antigua, se tienen registros de hace 5000 años, pero está un poquito más allá, ¿no? Es más o menos como de la antigüedad de la medicina china. De hecho, tienen muchas cosas en común porque justo pues son dos lugares que se encuentran cerca y hay como mucho intercambio de conocimientos, pero pues cada una tiene como su sello, ¿no? Ayurveda, la palabra Ayurveda es una palabra en sánscrito, como muchas de las que se utilizan, como por ejemplo doshas, y significa Ayur, significa vida, y Veda significa conocimiento. Entonces es el conocimiento de la vida, el saber cómo vivir, o incluso hay quienes definen Ayurveda como el arte de vivir, ¿no? Porque justo es como una filosofía que nos enseña como esa ruta de cómo vivir correctamente, pues para alcanzar el máximo bienestar, ¿no? Y se enfoca mucho en la prevención más que en la curación. Entonces, algo básico de la filosofía ayurvédica son los elementos. Nos habla de 5 elementos que componen todo el universo, ¿no? Que es el éter, el aire, el agua, el viento y el fuego. Si nos imagináramos que el universo es una sopa, pues estos 5 elementos serían esos ingredientes que le pondríamos a la sopa, ¿no? Entonces, todo lo que existe en el universo, tangible e intangible, pues está formado por estos 5 elementos. Cada uno de estos 5 elementos tiene características o cualidades que se conocen en Ayurveda como los atributos universales. Son 10 pares de opuestos, que son, bueno, se los voy a mencionar de rápido. Son caliente y frío, pesado y ligero, húmedo y seco, móvil y estable, agudo y obtuso, duro y suave, burdo y sutil, denso y fluido, áspero y liso, nublado y claro. Entonces esas características van a estar en estos 5 elementos, es decir, que van a estar en todo lo que existe en el universo, ¿no? Como les decía, tangible e intangible. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre esto, ¿no? Porque menciono esto de tangible e intangible. Entonces, con estas 20 cualidades o atributos, cada uno de los elementos va a tener como sus características especiales. Por ejemplo, voy a mencionar 3 de cada elemento, porque cada uno tiene 4, 5, 6, 7, 8, tiene 10, ¿no? 10 características cada elemento.
Entonces, en el caso de la tierra es fría, es seca y es dura, ¿no? Esas son tres de algunas de sus 10 características. En el caso del agua es fría, es húmeda, es suave, es fluida. En el caso del fuego, pues es caliente, es móvil y también es fluido. En el caso del aire, el aire es frío, seco y móvil, entre otras características. Y el éter también es frío, ligero y seco, ¿no? Entre otras características. Entonces, con estos 5 elementos se van a formar, así como se forma todo en el universo, pues nos formamos también nosotros como especie humana, ¿no? Como seres vivos. En todos van a estar presentes estos 5 elementos, pero unos más que otros. Incluso en cada etapa de nuestra vida o en cada momento de nuestra vida, pues se están como moviendo, ¿no? Como estos estéreos antiguos que tenían ahí como barritas, ¿no? No me acuerdo exactamente qué marcaban, pero así, ¿no? Están como cambiando constantemente. Entonces, estos elementos van a conformar a los doshas o las constituciones. Tenemos tres tipos o 3 diferentes constituciones o 3 doshas en Ayurveda. Uno se llama Vata, Pitta y Kapha, ¿no? Mi esposo hace una broma que se me hace como un buen truco para aprenderse los nombres, que dice ni pitas, ni capas, ni dejas batear, ¿no? Como dicho de ni pichas, ni cachas, ni dejas batear. Entonces, bueno, sirve para quienes no se acuerden de los nombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, Vata cada uno está formado por 2 elementos. Vata está formado por éter y por aire. Pitta está formado por agua y por fuego. Y Kapha por agua y por tierra, ¿no? Entonces, ya que cada uno de estos tiene sus elementos, eso le va a dar ciertas características. Por ejemplo, algunas de las características de Vata, pues es que es frío, es seco y es ligero, ¿no? ¿Cómo podemos ver una persona que le predomina el dosha Vata, ¿no? Porque vamos a tener todos los 3, porque tenemos los 5 elementos, entonces vamos a tener los 3 doshas, pero generalmente nos va a predominar más uno, ¿no? Es el que se nos va a notar más. Entonces, por ejemplo, en el caso de personas vatas, generalmente son personas muy delgadas, ¿no? O sea, que toda la vida los vas a ver delgaditos, que se les ven los huesitos y así. En cuanto a la piel, por ejemplo, pues pueden tener piel seca, ¿no? O que tiendan a la sequedad, por ejemplo, en invierno, que se resequen sí o sí. En el caso del cabello, por ejemplo, pues llegan a tener cabello delgadito, cabello reseco, cabello rizado o quebrado, ¿no? Que es una característica que tiene justo el cabello delgadito. En cuanto a la mente, ¿no? Porque lo podemos ver presente en el físico, pero también en la mente, también en las emociones. O sea, en cuanto a la mente, las personas Vata, como tienen mucho aire y mucho éter, el éter es el espacio, entonces todo el tiempo están aquí, ¿no? Con muchas ideas y muchos planes y dándole vuelta a la mente. Pero, como no tienen tanta tierra, pues les puede costar mucho trabajo aterrizar, ¿no? O sea, es como la típica persona que hace 1000 planes todo el tiempo, pero rara vez los lleva a cabo, ¿no? O los empieza, pero rara vez los termina. Entonces, esas son como algunas de las características generales que vemos en las personas que tienen como esta dominancia en Vata, ¿no? Después está Pitta, que como les decía es agua y fuego. Algunas de sus principales cualidades, pues obviamente sería caliente, ¿no? Por el fuego. También son ligeros, ¿no? Porque igual el agua y el fuego tiene como ligereza y ásperos, ¿no? ¿Qué es algo que caracteriza a una persona Pitta? Por ejemplo, en cuanto al físico, ¿no? La forma en la que nos podemos dar cuenta. Aquí, ojo, porque hay algunas características que quizá no van, ¿no? Como que dicen, es que tal persona sí tiene como la mayoría de estas características, pero hay otras que no, ¿no?
Y eso es porque, como les decía, todos tenemos a los 3 doshas, porque todos estamos formados de los 5 elementos, ¿no? De estos elementos que forman a los doshas. Entonces es normal que de pronto veas como unas cualidades muy marcadas, pero otras como no tanto, ¿no? Porque pues es como esta combinación que se da en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo podríamos identificar a alguien que tiene dosha predominante Pitta, ¿no? Hablábamos que Vata son personas muy delgaditas, que difícilmente suben de peso, ¿no? Pitta es como ese estándar que se nos ha fijado, ¿no? Los estándares actuales son como que ni muy para allá ni muy para acá, ¿no? Y justo eso es Pitta, o sea, Pitta es una persona que nunca va a ser tan delgada, puede, sí, si de pronto tiene algún desequilibrio, pero cuando está en equilibrio nunca va a ser tan delgada y nunca va a ser tan llenita, ¿no? Así como estándar, ¿no? Fuerte. En cuanto al carácter, por ejemplo, pueden ser o muy disciplinados o si hay un poco de desequilibrio, pueden ser o se pueden dejar llevar muy fácilmente por la ira, ¿no? Enojones. Incluso las facciones de la cara a veces son como muy marcadas, ¿no? Por ejemplo, como la mirada como muy profunda, ¿no? Incluso los ojos hasta como profundos, sí, como muy metiditos en el cuenquito, ¿no? O sea, son como de facciones más pues como más fuertes, ¿no? O sea, esas personas que quizá ves en la calle y dices, ay, mejor ni le hablo porque se ve que ha de ser bien enojón, ¿no? Entonces, bueno, más o menos eso es Pitta. Cuando tienen el calor muy elevado, por ejemplo, pues personas que a lo mejor tienen dermatitis, ¿no? Que les sale ahí como urticaria rojita. Por ejemplo, justo la inflamación, ¿no? Lo rojito, los granitos, etcétera, pues son o tienen estas características del fuego, ¿no? Cuando tenemos el fuego elevado o Pitta elevado, pues son como algunos de los síntomas que se pueden presentar. El otro, que es Kapha, que está formado de agua y de tierra, pues algunas de sus características es que es pesado, es húmedo, también es frío, ¿no? ¿Cómo es físicamente una persona que tiene predominancia Kapha? Son personas que casi siempre van a ser llenitas, ¿no? Aunque no tengan exceso de peso, pero que tan solo los huesos, ¿no? O sea, tienen huesos anchos, ¿no? La muñeca ancha, o sea, sí, como que todo el esqueleto es ancho, es grueso. Ojos grandes, ¿no? El cabello grueso, muy hidratado, la piel también, ¿no? Como muy hidratada, y pues sí, generalmente como que tienden a ser más llenitos. Son personas que pueden ser como que van más despacio por la vida, ¿no? Incluso con la forma de hablar, ¿no? Por ejemplo, un Vata, pues habla muy rápido y de pronto tiene como muchas ideas y a veces ya hasta se desvió, ¿no? Te está hablando de algo y de pronto ya se fue y ya ni se acuerda de que estaba hablando en un inicio. Una persona capaz es todo lo contrario, ¿no? Son como esas personas que hablan muy despacito, que se toman sus pausas, ¿no? Para pensar las cosas, ¿no? Como de, y entonces, y así, ¿no? Si un Vata platica con un Kapha, seguramente el Vata se desespera, ¿no? Y es el típico que le está completando las frases porque siente que está hablando muy despacio. Entonces, más o menos estos son los 3 doshas. Como les decía, los 3 están presentes en todas las personas, ¿no? Todos tenemos de los 3. Pero esta combinación que se va a dar de estos 3 doshas en cada uno de nosotros, pues es súper personal, ¿no? O sea, casi que no la vas a encontrar así idéntica en otra persona. Entonces, esta es otra de las características de Ayurveda, que esas constituciones, esa combinación de constituciones, hace que quizá el mismo padecimiento lo tengas que tratar en diferentes personas de diferente forma. Un ejemplo muy claro es la artritis. Si tú como persona con Vata predominante o con un desequilibrio Vata tienes artritis, tu artritis pues se va a deber al frío, ¿no? A la sequedad. Por otro lado, si tú tienes el Pitta elevado o eres predominantemente Pitta y tienes artritis,
tu artritis va a ser más como, como por el calor, ¿no? Como esta inflamación. Entonces, por ejemplo, si hay un médico, ¿no? Un médico que no sea ayurvédico y entonces recomienda casi siempre a sus pacientes con artritis fomentos calientes, ¿no? En las articulaciones para mitigar el dolor. A una persona vata le va a caer súper bien el calorcito en sus articulaciones, ¿no? Porque tiene estas características de frío. Pero si la persona que tiene la artritis la está teniendo por un desequilibrio pita o porque tiene pita predominante, pues le va a empeorar la condición el calor, ¿no? Porque ya de por sí la artritis se la está provocando el calor. Entonces, esto es lo que hace que la medicina ayurvédica sea, ¿cómo lo diré? Pues tan especial, ¿no? Bueno, es que a mí, que me encanta Ayurveda, es una de las cosas que hace que me haya, pues que haya decidido, ¿no? Como profundizar en el estudio de esta medicina, porque es personalizada, es integral, es natural, es preventiva, ¿no? Pero bueno, esa es una de las características, que como tenemos estas constituciones muy específicas, ¿no? Y muy diferentes en cada uno de nosotros, pues el tratamiento siempre va a ser completamente personalizado, ¿no? Y ya sabiendo cuál es nuestra constitución, pues tenemos como ese mapa de ver exactamente por dónde hay que ir, ¿no? No tenemos que estar ahí como probando tanto. Entonces, bueno, así es como se forman los doshas. Hay dos tipos de constitución. Está el prakruti, que es la constitución de nacimiento, que es la que traemos desde que nacemos, ¿no? O sea, cuando nacimos traíamos una constitución y eso es el prakruti y esa es nuestra esencia. Es como nuestra base, ¿no? Como este juego de las traes o no sé cómo se llama, que tocas una base. O sea, esa es tu base, a la que siempre tienes que estar regresando. Que todos los cambios de la vida, porque la vida es impermanente, nos están como a veces desequilibrando, ¿no? Moviendo como toda esta configuración personal que tenemos, pero siempre la base a la que vamos a regresar, pues es nuestro prakruti, ¿no? Y sobre todo porque el prakruti es el que más se ve en el físico, o sea, podemos tener desequilibrios, pero el físico nunca nos va a engañar, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy vata, ¿no? O sea, de que siempre he sido delgada, cabello seco, piel seca, cosas así, ¿no? Friolenta. Entonces, eso va a estar siempre como bien marcado, independientemente de que quizá de pronto tenga yo un desequilibrio pita, ¿no? O sea, que traiga ahí como el fuego medio elevado. O sea, mis características de vata siempre ahí van a estar, ¿no? O sea, eso es el prakruti, ¿no? Como eso que te define, tu esencia. Y luego está el vikruti, que es nuestra constitución actual, ¿no? O esa constitución que, como les decía, se está como moviendo con el tiempo, ¿no? Dependiendo de, no sé, tengo mucho estrés, se me elevó vata, ¿no? O estoy, no sé, me fui a vivir a la playa y entonces este cambio de clima y estar como tan frecuentemente bajo el sol en el calor, me elevó pita, ¿no? O sea, hay como muchas cosas que nos afectan del ambiente o también de nuestros hábitos personales que están cambiando como constantemente nuestra constitución, incluso la etapa de vida en la que nos encontramos. Los niños generalmente tienen más características kapha. La infancia se caracteriza por ser predominantemente kapha. La juventud, ¿no? Que es como cuando tenemos como toda la pila, toda la energía, es pita, ¿no? Es como la etapa de pita. Y la vejez, ¿no? Que es como que ya cuando empezamos a bajar de peso, a hacernos chiquitos, a hacernos violentos, a secarnos, etcétera, se caracteriza por estar muy presente vata, ¿no? Igual en el día, en el transcurso del día se están manifestando muy claramente estas energías. Por ejemplo, de 6 de la mañana a 10 de la mañana, la energía es predominantemente kapha, ¿no? De hecho, no sé si les ha pasado que si despiertan tarde, después de las 6 de la mañana, hay quienes pueden despertar con pesadez, porque es un horario pesado, porque es kapha, ¿no? Es como son los kapha, de hay otros 5 minutitos y quiero descansar más y llevármela más relax, es un horario de kapha. Después de las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde es un horario pita, entonces ahí el fuego está como más vivo, ¿no? Es cuando podemos tener más energía, pero también nuestra digestión, que está
relacionada con el fuego está más fuerte en ese horario. Entonces es el horario en el que se recomienda hacer nuestra comida más fuerte, porque tenemos mayor fuerza digestiva para digerirla. Después de las 2 de la tarde y hasta las 6 de la tarde es el horario de bata, ¿no? Que es quizá como que cuando podemos andar ahí más como que con las ideas y como más... Básicamente eso, ¿no? Es lo que identifica más las características de bata, ¿no? Estar ahí como más activos mentalmente a partir de las 2, bueno, 2, 1 hasta las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde otra vez volvemos a entrar en un estado kappa, en un horario kappa, en donde otra vez empieza a bajar la energía, y aquí es en donde sí hay que aprovecharla, porque es donde hay que ir bajando el ritmo, como les decía en la charla anterior, ¿no? Hablando del buen descanso, ir apagando luces, apagando pantallas, todo lo que estimule, porque el cuerpo ya va a empezar a relajarse, pues para tener un buen descanso, ¿no? Entonces, pues esa es como la forma en la que se presentan también los doshas. Les decía en un inicio, ¿no? Que también están en lo tangible y en lo intangible. Entonces, ahorita que hablamos de cómo se manifiestan durante los periodos del día, pues es ahí en donde se ve en algo intangible, ¿no? Entonces, bueno, esto, como les decía, va a ser como nuestra guía principal en una consulta ayurvédica, porque pues se hace un diagnóstico, ¿no? Para ver cuál es tu prakruti, tu base, tu centro, tu esencia, y se revisa tu vikruti, cómo está en ese momento, para ver cómo están tus desequilibrios y saber como que por dónde actuar, ¿no? O sea, qué es lo que hay que reducir. Si tienes mucha sequedad, bueno, pues ir sobre esa sequedad. Si tienes mucho calor, mucho fuego, ir sobre eso e irlo disminuyendo, ¿no? Y entonces, conforme vas atacando esos desequilibrios, vas equilibrando, y entonces se va como ajustando tu constitución, ¿no? Supongamos que tú llegas a consulta, en Prakruti sales predominante Pitta, pero por algunos desajustes que han ido sucediendo a lo largo de tu vida, sales en el Vikruti con un predominante Kapha, ¿no? Entonces hay que ir bajando ese Kapha, y entonces eso nos permite que se recupere Pitta. Para quienes no tienen conocimiento de Ayurveda, quizá pueda sonar así como que hay Pitta, Dosha, Kapha, Vikruti, y un poco complicado, pero es simple, ¿no? O sea, simplemente hay 3 constituciones diferentes en cada uno de nosotros, todos las tenemos, pero en diferentes grados. Siempre hay una que nos domina, tenemos una de nacimiento, tenemos una actual. Esa actual es la que nos permite ver como estos desequilibrios que tenemos, y pues ambas nos sirven de mapa para ir viendo qué es lo que tenemos que ir atacando. ¿Cómo funciona Ayurveda, o cómo equilibra Ayurveda esos desequilibrios que se encuentran con este diagnóstico de constitución de nacimiento y constitución actual? Con contrarios, ¿no? Es decir, si mi desequilibrio es de fuego, ¿no? Si hay mucho calor en mi constitución, entonces me voy con lo contrario, que es todo aquello que tenga cualidades frías, refrescantes, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si yo traigo una dermatitis muy roja, inflamada, con comezón, etcétera, pues no me va a ir bien, por ejemplo, estar consumiendo bebidas muy calientes, ¿no? O picante, irritantes, especias calientes, ¿no? Como el jengibre, la canela. O sea, hay que saber como un poquito las características pues de todo, ¿no? De los alimentos, por ejemplo, si traigo una dermatitis, no me va a hacer bien estarme exponiendo directamente al sol, porque el sol va a elevar mi fuego, ¿no? Pero sí me va a ayudar, por ejemplo, a lo mejor tomar baños de luna, ¿no? Porque la luna es como el opuesto al sol y es como refrescante y me va a bajar ese fuego. Entonces, más o menos así es como se equilibra pues estos elementos, ¿no? Estas características en una consulta ayurvédica. Entonces, bueno, creo que hasta aquí es suficiente, porque es un tema como muy técnico. Solo quería como que lo entendieran como a grandes rasgos. Y pues como en el live pasado, que hubo ahí como sorpresita de descuento en las consultas, en este no va a ser descuento en las consultas, le vamos a cambiar un poquito. Pero sí quiero dar 10
mini consultas vía WhatsApp, ¿no? No van a ser como una consulta normal que dura 2 horas, que es en vivo, que se hace un diagnóstico. Esta no tendría diagnóstico como tal, pero en el que sí me van a poder decir quizá qué es lo que están padeciendo ahorita, ¿no? Como lo que sienten más desequilibrado, para que yo les pase algunas sugerencias, ¿no? De qué pueden ir aplicando. Entonces, pues lo único que tienen que hacer, pues es escribirme. Les voy a poner aquí mi número para que lo puedan tomar de aquí, copiar y pegar. Entonces me escriben. Acuérdense, son las 10 primeras personas que escriban, son las que tendrán su mini consulta sin ningún costo. Me escriben y ya, de ahí pues vamos checando, ¿no? Qué es lo que están presentando actualmente y qué es lo que les podría ayudar a equilibrar. Y bueno, pues eso sería todo por hoy. Esta sesión sí se va a quedar en el perfil. La anterior la quité porque la estoy usando para armar como un producto más completo, ¿no? Algunas se van a quitar, otras se van a quedar. Esta es de las que se van a quedar por si la quieren repetir, por si no la vieron completa. Y bueno, pues eso sería todo. Que descansen, cenen antes de que se termine de meter el sol. Y apaguen las pantallas porque ya es hora de relajarse. Hasta luego.